Saludos de bienvenida para todos. Estamos en la tercera mitad de la segunda parte de la carta a Filadelfia y seguimos aprendiendo del comportamiento de aquellos siervos filadelfinos, la necesidad imperiosa de que usted y yo los imitemos en todo, porque en todo lo que ellos hicieron recibieron la aprobación de su Señor. Por favor, recuerde que la tibieza espiritual, como la siguiente iglesia, la de la Odisea, es algo que es un vomitivo para el Señor. Por tanto, asegúrese que su vida de siervo la está viviendo de tal manera que su Señor le dé su total aprobación. Esto es, viviendo día con día, buscando y perfeccionando la santidad delante de Él. Buscando y perfeccionando y haciendo realidad cada día las palabras del apóstol Pablo cuando afirma de sí mismo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por amor a mí. No permita por ninguna razón, por favor, o engaño de su corazón, que esta búsqueda sea distorsionada con razonamientos o justificaciones superficiales, con rituales de comportamiento cristiano que no tienen valor delante del Señor, si no están acompañados de fidelidad y santidad. De nuevo, y cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, entenderemos lo que es llamarse creyentes y vivir una vida en donde la santidad no es la meta por excelencia del siervo. Por todo esto, estemos, siempre dispuestos para cumplir con los 4 puntos que se señalan en esta filmina de iniciar, que es la de buscar cada día y por un buen rato la palabra de Dios. Asegurémonos que cuando lo hagamos, lo hacemos con genuino gozo y deseo de aprender para obedecer. Luego, con la palabra de Dios al frente, estúdiela. Esto mucho más que solo leerla. Es detenerse en cada párrafo, a veces una palabra, para comprender e interiorizar su mensaje. Después recuerde que aquello que el Santo Espíritu le ha señalado debe aplicarlo a su vida diaria. Viva lo que aprende. Debe engrosar su testimonio y fortalecer su impacto en quienes le rodean. Porque vivir cada día la palabra de Dios implica crecer en santidad, que siempre será el resultado inevitable de vivir, como leímos al principio, en el Señor Jesucristo. Sigamos entonces y sumerjámonos en el estudio de hoy con gozo, con pasión, con deseo ferviente de aprender la forma en que el Señor quiere que viva mi vida de siervo delante de Él. Pasamos a la filmina número 15 y seguimos estacionados en el reconocimiento que el Señor hace a sus siervos por su fidelidad de aquello en lo que fueron enseñados. Por eso les dice, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y para que nos quede clara la afirmación divina de lo que para el siervo fiel implica guardar dentro de sí la palabra, que es lo que el Señor espera y demanda que usted y yo hagamos, nos hemos estado preguntando el por qué a una iglesia fiel, santa y con la total aprobación de su Señor, el Señor la haría pasar por una prueba tan fuerte como es el día de la ira de Dios. Día que, como ya lo vimos, se refiere puntualmente a los juicios que se describen en el Apocalipsis y que en esencia son el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Entonces, retomemos el punto y seguimos investigando. ¿Cuál sería la razón para probarla? ¿Y probar qué? Como bien sabemos y entendemos, el Señor jamás hace algo con relación a sus siervos solo por hacerlo. Esa no es la forma en que Dios actúa con los suyos, ni con nada en su creación. Esto es que siempre que Dios dispone que algo pase o deje de pasar, es porque Él tiene un propósito claro y puntual por el cual permite que pase. Entonces, veamos de forma puntual lo que el Señor alaba a la iglesia y por qué le dice que la guardará de ese momento de la prueba. Como se señaló en la introducción, hay momentos en el estudio en que es necesario detenerse en una palabra para comprender lo que en el párrafo se afirma.
Es por eso que debemos hacer un alto en lo que el Señor le dice a los filadelfinos: has guardado la palabra. Si bien es cierto, para cada uno de nosotros el concepto de guardar es bastante claro, hay un abismo de diferencia entre guardar cualquier cosa que le pertenece a este mundo y guardar aquello que es eterno, aquello que tiene consecuencias en esta vida y que se atesora delante de Dios, como lo hicieron aquellos siervos. Su palabra. Veamos la diferencia entre guardar con celo y pasión y hacerlo de manera superficial, solo para autoengañarse. Leemos en Juan 14:21. Dice el Señor Jesucristo: el que tiene mis mandamientos, tiene, aquí es que los posee dentro de su corazón y los guarda, es decir, los ejecuta. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego en Juan 14:24 continúa el Señor y dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por tanto, rechazar la palabra del Señor es rechazar al Padre mismo. Aquí hay una enseñanza de un fuerte impacto. Pregúntese: ¿amo yo verdaderamente al Señor que me ha salvado? Una de las formas de saberlo es conociendo el impacto que la palabra de Dios hace en usted. Entonces, por defecto, el que ama al Señor Jesús guarda su palabra y vive su vida según ella, como los siervos de Filadelfia, como Pablo. Pero aquel que no guarda la palabra de Dios para vivir según ella, no ama al Señor. Por tanto, no vive en santidad. Por tanto, no ha nacido de nuevo. Por tanto, no es salvo. Observe quién lo afirma. Es la misma palabra que el Santo Espíritu reveló. Así que para tener plena seguridad de en dónde estamos parados en nuestra vida de siervos, según el modelo filadelfino, desmenucemos un poco lo que la palabra guardar significa, según los parámetros divinos. Por sentido común no se puede guardar aquello que no se conoce, eso es obvio. Por tanto, lo primero que se debe hacer, según lo dicho en la filmina inicial, es buscarla. Este paso es el primero que debe darse para encontrar aquello que se nos manda guardar. Hacerlo, es decir, buscar, es un acto de la voluntad. Usted debe querer ir a ella, y este querer, aun cuando tiene rango de imposición divina, no puede ser el resultado de un sentir de que lo hago porque se me ordena hacerlo. Bajo este sentimiento, la búsqueda no tendrá los resultados positivos para el que busca en la palabra de Dios, ya que no encontrará en ella lo que el Señor quiere que haga. Si se siente forzado a buscar, no se sentirá con deseos de obedecerla. Si en verdad siente en todo su ser la necesidad de buscar y usted sabe qué es lo que debe buscar y dónde lo haya, el paso siguiente es, como ya dijimos, estudiarla. Si al buscar lo hizo con gozo y pasión por aprender y obedecer, también tendrá una sólida voluntad por dedicarle todo el tiempo necesario para aprender lo que el Espíritu quiere enseñarle y tiempo para dedicarle. Recuerde lo que leímos un poco más antes de lo que el Señor dice en Juan 14:21. El estudio de su palabra es para guardar sus mandamientos. Si esta no es la motivación esencial del estudio, me temo que está perdiendo su tiempo. Además, tenga presente que contar el tiempo de estudio en minutos al día muestra su total y marcado desinterés. De nuevo, pierde su tiempo. Y para entender el tiempo que debo usar en el estudio de su palabra, vamos a un versículo muy conocido que es Josué 1:8, donde el Señor Dios le manda a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Para nuestros efectos es parte de la ley moral, como lo es el Evangelio del Señor Jesucristo. Continúo. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, partiendo de que buscamos con sinceridad y deseo de hallar y estudiamos con pasión y gozo para aprender y hacer, estas dos actitudes nos darán, por parte del Espíritu, la capacidad para entenderla. Esto viene con el tiempo y el estudio continuo. Y por continuo me refiero a cada día de cada semana de todas las semanas del año. Y en Josué ya sabemos cuándo es ese tiempo.
diario. Veamos el resultado. Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ve la diferencia entre estudiar unos minutos al día y hacerlo, por ejemplo, por 2 horas al menos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se siente? ¿Camina bien? ¿O siente que renquea en cuanto a esto? Si tiene dudas, mejor toma las decisiones necesarias e inmediatas ahora mismo. No espere a mañana. Su señor podría hacerle una visita sorpresa y encontrarlo en paños menores, en lo que a fidelidad y santidad se refiere. Ya estamos en la filmina número 16 y todavía tenemos terreno de aprendizaje que cubrir para acercarnos cada día más y más al comportamiento fiel y santo de los creyentes en Filadelfia. Por favor, no tenga en poco esto que el Señor nos enseña. Si somos sinceros con el Señor y verdaderamente buscamos el aprender y hacer según sus mandamientos, no permita que si hasta aquí siente que el Espíritu le redarguye de algo que no está bien en su vida, no deje que esta acción del Espíritu haya desaparecido para mañana. Eso sería muy, muy malo. Recuerde que su enemigo le estará susurrando al oído que con un ratito al día que estudie es suficiente, porque hay otras muchas cosas buenas y muy mundanas que lo están esperando. Pero y partiendo de la premisa de vida que debe guiar nuestro diario caminar con el Señor, recordemos Gálatas 2:20 que ya leímos. Usted ya no es el que vive, ahora Cristo vive en usted. Por tanto, ya no es usted quien decide lo que quiere hacer, es Cristo quien le dice lo que debe hacer y no hacer. Eso es vivir en santidad y por eso usted debe hacer lo que hicieron aquellos fieles. Leemos nuevamente Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estamos considerando, preguntándonos y respondiéndonos acerca de cuál sería la razón para que la Iglesia de Cristo, con Filadelfia como ejemplo, sea aprobada, así como profundizando en cuál sería el probar qué. Así que estamos sumergidos en la afirmación del Señor, has guardado la palabra, y seguimos buscando y entendiendo lo que el guardar significa, sobre todo porque esa misma actitud de fidelidad hacia la palabra de Dios sigue vigente hoy en la iglesia del Señor de la que usted y yo formamos parte. Por tanto, habiéndonos dispuesto a buscar, estudiar y ser capacitados por el Espíritu para entenderla, el paso siguiente, tan importante como los anteriores, es retenerla. De nada sirve cumplir religiosamente con los 3 primeros pasos si dejamos de cumplir este. La característica de los siervos filadelfinos que les valió la aprobación y la alabanza de su Señor fue precisamente el retener la palabra aprendida, lo que puede verse en las palabras del Señor cuando les dijo, has guardado. Retenerla va mucho más allá de mantenerla en la memoria y poder citarla en cualquier momento. Definitivamente no es eso. Retenerla es hacer de ese conocimiento adquirido y guardado la norma que rige la vida del siervo en medio de un mundo sumido en oscuridad. Retenerla es hacer de la palabra de Dios lo que el salmista dice de ella en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies la palabra, lumbrera a mi camino. Por tanto, la retengo, la guardo como perla preciosa tanto en mi memoria como en mi entendimiento y en mi corazón. Y es este retener, este guardar como tesoro de valía eterna, lo que lo lleva a usted a mantener y crecer en santidad. Es un hecho que entre más estudio, más retengo y más hambre de la palabra de Dios siento, busco, estudio, retengo y vivo cada día. Porque si retengo solo en la memoria, lo convierto en conocimiento rutinario y sin valor que con seguridad puede caer en el olvido. Por un principio humano notorio para todos aquellos que dejan de practicarse, sabemos que se enmohece y con el tiempo simplemente desaparece. Ahora llegamos al resultado final de los 4 pasos anteriores, es hacer de la palabra guardada el manual de vida que norma mis actos, mis palabras, mis pensamientos. Esto es vivir lo que he aprendido, de manera que sea visible, muy, muy visible tanto en mí mismo, esto es,
que sé que camino en obediencia y santidad, como visible a todos los que me rodean, lo cual me da la autoridad para testificarles y hablarles de la urgente necesidad que tienen de un Salvador. Si esa palabra no es guardada con celo y obedecida con fidelidad, no solo producirá cargos de culpa en mi conciencia, sino que también será visible para quienes muy cerca de mí me rodean. Y si esto sucede, ¿cómo les voy a decir que necesitan que Cristo les cambie la vida y los lleve a su reino si yo mismo no se los demuestro? Dice el refrán, tus acciones hablan tan alto que no escucho lo que dices. Pablo lo expresó así y lo vimos al principio del estudio de hoy. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. En mi caminar por este mundo, afirmando que soy hijo de Dios, creyente y confeso en Cristo como mi Salvador, me pregunto, ¿estoy yendo con rumbo a esa meta? Solo cabe una de dos respuestas, sí o no. Pregunto, ¿cuál es la suya? Ya estamos llegando a la filmina número 17. La palabra que debe ser guardada y vivida por cada siervo del Señor sigue dándonos enseñanza de gran valor. Un poco más adelante veremos a qué se refiere el Señor cuando les dice que esa palabra que aquellos siervos guardaron con fidelidad es palabra de su paciencia. En algún momento del pasado lo mencioné, una de las maravillas de la palabra de Dios es su perfecta continuidad y sincronía en el tiempo. Solo vea cualquiera de las más famosas obras de la literatura humana. El Quijote, las obras de Shakespeare, Homero, Dante Alighieri, Víctor Hugo y sus Miserables, Mark Twain con su Tom Sawyer, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál de todas esas obras, joyas de la literatura según la calificación humana, es leída más de una o dos veces en la vida por una persona? Diría que ninguna. Uno, tal vez entre millones y millones, quizá lo haga si es apasionado de la lectura, pero ¿qué aprendió de ellas en verdad? ¿Cambió alguno de esos autores o sus obras los valores morales de quien los lee? ¿Los hizo mejores personas? ¿Los hizo nacer de nuevo? No, ninguno lo hizo, ni lo hace hasta el día de hoy, excepto la palabra de Dios. Por esta sincronía perfecta a través de los siglos, es que lo dicho hace 2000 años a los filadelfinos sigue vigente hoy, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Así que, bajo el principio cierto y probado por los siglos de lo que Pablo afirma en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, aquí debo detenerme y preguntarme, ¿qué es más grato para el siervo que la aprobación de su Señor? ¿Se ha preguntado esto en algún momento? Se suele recibir del mundo que nos rodea buenos deseos de los unos hacia los otros. Se reparten felicitaciones, las mejores intenciones y reconocimientos variados. Todo eso partiendo de que es merecido y produce contentamiento y suele hacer sentir a quien se le da que es lo que en este país llamamos buena gente. Pero todo eso es pasajero. Lo que hoy son alabanzas, mañana pueden ser chismes y desaprobaciones. Solo hay que mirar cuando muere una de las llamadas celebridades en este mundo, sobre todo aquellos que en general han tenido la aprobación de todos. Pasados unos pocos días, no falta quien publique en redes sociales algo así como la vida oscura y no conocida de fulano de tal. Y esto puede verse en políticos, religiosos, escritores, actores, filántropos, etcétera, etcétera y etcétera. Vea la diferencia. El Señor alabó la fidelidad de los creyentes de Filadelfia, absolutos desconocidos para el mundo de hoy, pero totalmente conocidos para el Señor que los alabó. Y al día de hoy, 2 milenios después, aquel reconocimiento sigue vigente y es ejemplo para los fieles de todos los tiempos. Y por eso, los siglos de los siglos, eternamente, los siervos de Filadelfia seguirán viviendo delante de su Señor en su casa y gozando de su aprobación eterna. ¿Hay algo más grato que eso en este mundo? La respuesta es retórica. No hay nada mejor. Aún aquí, hoy la aprobación del Señor a mi vida de siervo es sin ninguna duda una recompensa en sí misma.
Y el siervo que se sabe fiel y deseoso de hacer lo que su Señor le manda lo sabe, lo experimenta, recibe en su espíritu testimonio del Santo Espíritu de tal verdad. Esto debería ser constantemente una fuente de acción de gracias, mi Señor, porque esta condición solo fue alcanzada por gracia divina, sin que mediara en el siervo ningún mérito ni valor que lo hiciera digno de tal gracia. Ahora llegamos a un componente importante de la expresión con la cual el Señor aclara las circunstancias en que aquella palabra fue guardada por los filadelfinos. Veamos entonces qué significa guardar la palabra de mi paciencia. Observemos que aquí paciencia está estrechamente ligada a la palabra misma, a la palabra de Dios. Así que esa palabra guardada con celo delante de toda la sociedad tuvo que ser guardada con paciencia. Casi que de forma automática esta paciencia que ellos mostraron, manteniéndose fieles a pesar de todo, debe tener alguna asociación con aquella sinagoga de Satanás que los perseguía, según vimos en el versículo 9. El paso inicial ineludible es guardar su palabra. Les ruego que vean nuevamente las filminas 10 y 11 del estudio anterior. Al respecto, recordemos la cita de la cueva sobre esto. La iglesia de Filadelfia ha sido fiel a la consigna del discipulado, que comporta el privilegio de compartir los sentimientos de Cristo. Por lo que podemos concluir que la paciencia experimentada por aquellos siervos era el resultado de guardar la palabra recibida y hacerlo a pesar de la persecución sufrida por parte de aquellos falsos judíos. Como lo hemos hecho en otros pasajes, y para mejor entender lo que significa mi paciencia, consultamos a siervos entendidos, los cuales veremos en la filmina siguiente. Continuamos entonces con la filmina número 18 y todavía nos encontramos estudiando las recompensas que el Señor prometió y ya entregó en su totalidad a los fieles de la iglesia de Filadelfia, aquellos a quienes dirigió puntualmente esta carta. Y ya que, como hemos dicho repetidamente, cada carta tiene una aplicación puntual para la iglesia a la cual es dirigida, también tiene un alcance mundial en el tiempo, para toda la iglesia de Cristo en todo momento y lugar. Por eso estamos estudiándolas, porque además de lo que el Señor dice en ellas, ya sea para alabarlas o reprenderlas, o ambas cosas, cada uno de esos señalamientos trasciende el tiempo y la distancia y llega a cada siervo del Señor en todo lugar y en todo tiempo. Por lo cual, si el Señor le dijo a los filadelfinos que por cuanto ellos han guardado la palabra de su paciencia, Él también los guardará. Y según vemos, la prueba de la cual prometió guardarlos no llegó en días de aquellos siervos. Y de hecho no ha llegado todavía al día de hoy en que estamos grabando este estudio. Lo que nos dice que sigue pendiente, pero eso sí, cada día más y más cerca. Por tanto, podemos inferir con total seguridad que la promesa de guardar a su iglesia de esos juicios alcanzará a los fieles que vivan en ese momento justo antes que la prueba comience. Y según los eventos de los tiempos que vivimos, ese día está cada vez más y más cerca. Según lo dejamos pendiente en la filmina anterior y para mejor entender acerca de la palabra de mi paciencia, voy a citar a un conocido comentarista que lo hago con frecuencia, Carballosa, quien dice: el Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia por haber sido fieles en medio de las pruebas y dificultades. El verbo has guardado es el aoristo indicativo voz activa de guardaste. Aquí aclaro personalmente que es una acción sostenida en el tiempo. Y continúo, que apunta a una situación histórica concreta. El sustantivo paciencia significa resistencia, aguante y describe a quien no claudica cuando está en medio del fuego de la prueba. La alabanza para los fieles en Filadelfia aquí fue porque entre sus muchas cosas buenas que su Señor aprobaba de ellos estaba la de guardar su palabra. ¿Qué palabra? Sin duda el mensaje del Evangelio que en algún momento del pasado de aquellos siervos recibieron de los mensajeros del Señor. Recordemos que Filadelfia estaba a unos 160 kilómetros más o menos al este de Éfeso, donde Pablo estuvo por cerca de 3 años enseñando y fundando una iglesia en esa ciudad. De hecho, la primera de estas cartas fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Es muy probable que el Evangelio haya pasado de Éfeso a las ciudades de las 7 cartas, tierras que Pablo cubrió y llenó
del Evangelio según nos lo dice Romanos 15:19. Puntualizando, ¿qué es la palabra de mi paciencia? De acuerdo con la explicación detallada que da Carballosa usando las palabras originales en griego, no hay duda que la expresión dicha por el Señor es reconocimiento para su fiel iglesia en aquella ciudad, regentada por la idolatría, el paganismo y los falsos judíos. Se refiere a pruebas y dificultades que aquellos siervos padecieron. Carballosa enfatiza en el uso del verbo en griego que se traduce has guardado, que se refiere a un hecho histórico cierto. Por tanto, si la persecución de los creyentes fue producto de su fidelidad a perseverar en fidelidad precisamente a su Señor, la paciencia sería, según Carballosa, la resistencia y el aguante que aquellos que a pesar de ser perseguidos por su fe, se mantuvieron firmes contra todos los ataques sufridos. Un hecho es cierto, la fe, la verdadera fe del siervo es sometida a prueba en la persecución. Cuando el Señor mueve la rama de su iglesia, algunos que se han sujetado a ella sin ser parte de ella, se han caído. Los fieles de Filadelfia no cayeron, por eso su Señor les prometió guardarlos. Mi hermano, ¿entiende lo que esto significa hoy para usted y para mí, viviendo en este estado de comodidad, sin haber recibido nunca, probablemente, ni un escupitajo por la causa del Señor? Cuidado, no se confíe ni descanse en una falsa seguridad de fidelidad, porque hasta hoy, con toda seguridad, su fe no ha sido puesta a prueba. Recuerde las palabras del Espíritu en Corintios 10:12, donde se nos dice la palabra de Dios. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra de la paciencia del Señor no es esa zona de confort en la que usted y yo nos encontramos en este momento. Son esos lugares a los que algunos siervos de Dios van hoy lejos, muy lejos de su familia, muy lejos de su país, a lugares que los rodea de peligros, y aún así van porque hay almas que necesitan esa palabra. Así que por favor asegúrese que al menos si usted no puede ir o el Señor no lo manda, al menos participe de su obra al sembrar su palabra en otros corazones. Envíeles este estudio, es lo menos que podemos hacer. Mientras tanto, asegúrese que su fe se mantiene firme contra los ataques de su enemigo y contra las falsas y heréticas doctrinas que invaden la iglesia del Señor. Hoy el mantener la palabra de mi paciencia le significa a usted y a mí, al menos en nuestro tranquilo entorno, el mantenernos fieles y firmes, resistiendo los ataques de su enemigo, sean cuales sean y vengan de donde vengan. Tenga muy presente, que la palabra aquí necesariamente es el evangelio que usted recibió del Señor. Y como siervo nunca debe claudicar en estudiarla y obedecerla y defenderla contra todo y contra todos. Por favor, asegúrese que lo está haciendo verdaderamente. Estudie la palabra al menos 2 horas al día. Ore a su Señor de manera constante y en lo privado. Testifique con verdad y pureza que en su vida Cristo vive en usted. Y eso calará en el corazón de su entorno más de lo que usted les pueda decir. Nos posicionamos ahora en la penúltima filmina del estudio de hoy, que es la número 19, y todavía encontramos en la insondable riqueza de la palabra de Dios verdades de sabiduría, comportamiento y acciones de gracias al Señor que nos ha salvado. Y como para encontrar este tesoro debemos estar sumergidos día con día durante varias horas en esta palabra, sigamos en ella y veamos qué más tiene el Espíritu para enseñarnos. Eso sí, debemos asegurarnos que aquello que nos es mostrado y que enriquece nuestro entendimiento y hace crecer nuestra santidad delante de Dios, no sea visto con ligereza. La palabra de Dios debe impactar mi vida, debe serme deseable estudiarla, debe serme una necesidad de buscarla cada día. Por esa fidelidad es por lo que a los siervos de Filadelfia su Señor les dijo y repito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Recuerde lo que ella nos manda con carácter de mandamiento que debe ser obedecido, y nos lo dice Pablo en Romanos 2:13.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago 1:22 también lo enfatiza y nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estas verdades me obligan a mirar dentro de mi ser y preguntarme, ¿soy oidor y hacedor de las ordenanzas divinas? ¿Sí o no? Uno que es solamente oidor es de aquellos a quienes se refiere el dicho, por un oído les entra y por otro le sale. Aquel que además de oír continuamente hace lo que oye, crece en autoridad y santidad delante de quienes le rodean y sobre todo delante de su Señor. Sigamos entonces con los puntos que me enseñan de forma puntual el significado de la palabra de mi paciencia. Los siervos filadelfinos de los días de la carta sabían perfectamente lo que esto significaba, porque cada día sufrían el oprobio y el desprecio de todos a su alrededor por su fidelidad a su Señor. No puedo evitar el comparar mi vida de siervo hoy aquí con la que llevaron aquellos fieles al Señor. Esta situación en que me encuentro, siendo motivo de agradecimiento al Señor por poder desempeñarme como siervo con tranquilidad y sin ser perseguido, puede, eventualmente, ser un motivador que haga que me descuide. Por supuesto que caer en este riesgo sería completamente mi culpa, no de la condición misma en la que estoy, porque si mi fidelidad no sufre una presión social que la someta a prueba, si no estoy cuestionado por mi entorno, si no recibo burlas, si no soy objeto de bullying, podría suceder que tal condición de confort me lleve al conformismo de una situación que haga que me adormezca en mis obligaciones. Esto es, si el entorno no ejerce presión sobre mi fe y el maligno solo me acosa con tentaciones que ni siquiera soy capaz de ver que provienen de ese ser, entonces llevo una vida totalmente sedentaria, muy sedentaria. Engordo espiritualmente y no me ejercito lo suficiente para cumplir cada día mis obligaciones con el Señor. Recuerde lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4 del 7 al 10. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que, si no estamos sufriendo oprobio de quienes me rodean por la causa de Cristo, al menos asegúrese de que está trabajando en la hacienda de su Señor, esparciendo su mensaje a todos los que están a su alrededor. Entonces, y para que me quede muy clarito, esto es que no haya asomo de excusas en mi vida de servicio, queda establecido que en los días de la iglesia de Filadelfia, el siervo del Señor era perseguido por su fe, versículo 9, y que en el entorno del Imperio Romano era torturado y asesinado por causa de esa fe. Esta debe ser una realidad que el siervo no debe ignorar, porque si bien es cierto que en este momento en este país tales cosas no suceden, sí pasan en otros países que, por estar muy lejos de nosotros, ni siquiera nos enteramos que los creyentes en Cristo son perseguidos y asesinados de formas espantosas por causa de su fe. ¿Dónde pasa eso? En naciones africanas, en Corea del Norte, en China, en países musulmanes y en toda comunidad donde el ateísmo prevalece y donde Satanás reina. Porque téngalo muy presente que al mundo lo rige temporalmente el maligno y usa a sus testaferros, sus hijos, para perseguir al creyente. Nos lo dice extremadamente claro el Señor en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esta afirmación, que era verdad absoluta para los días en que el Señor la dijo a Israel, sigue siendo totalmente vigente hoy a nivel mundial. Y usted y yo estamos en medio de ese mundo,
atestado de corrupción, maldad y perversidad. Por eso, lejos de vivir confiados en paz y tranquilidad porque no lo persiguen por su fe, dé gracias a su Señor que vive en este país. Y aún así, recuerde que muchos, muchísimos, viven en total oscuridad y que la luz de la verdad está en sus manos. Y ya he dicho muchas veces antes, pero que nunca sobra repetirlo. Tenga muy presente que usted como hijo de Dios está literalmente en el campo de su enemigo y acechado por él, según nos lo dice Primera de Pedro 5:8. Por eso dice Carballosa que paciencia aquí es resistencia, aguante. Así que resista y aguante esas acechanzas para que el enemigo huya de usted. La palabra de Dios es uno de sus mejores aliados para lograr ser vencedor constante ante cualquier ataque. Llegamos a la Filmina 20, que es la última de esta tercera mitad de la segunda parte de nuestro estudio en la carta a Filadelfia. Las imágenes que acompañan la Filmina muestran lo que todos conocemos hoy y que suelen ser parte muy importante de las noticias diarias. Hoy, casi que en tiempo real, podemos enterarnos de un terremoto en el otro lado del mundo, de muertes por hambre en el África, desastres naturales en todos los continentes y lo que parece ser la noticia reina en todos los noticieros, guerras y rumores de guerras. Hace 1000 años, nadie en Europa o en África o en las Américas se enteraba de las guerras en el Oriente Asiático, ni ellos de los desastres en el resto del mundo. Por tanto, el porcentaje de afectados se reducía únicamente a la zona del desastre o a la guerra. Hoy prácticamente no hay lugar donde no se produzca un evento que afecte a muchos de que el resto del mundo no se entere casi de inmediato. Y cuando esos males se expanden y afectan a millones y millones, como la pasada pandemia del COVID-19, no solo alcanzan a las personas, sino que afectan la economía y la seguridad social. Bueno, pues todo lo vivido hasta hoy, iniciando este 2026, las gentes del mundo no sabe todavía lo que significará el día del Señor, cuando el Creador desatará su ira sobre los impíos habitantes de esta tierra. Todos los desastres sucedidos en el pasado, incluidas las dos enormes guerras, serán un juego de niños cuando Dios haga caer sus juicios sobre Israel y el mundo de los gentiles. Todos los que vivan en esos días sufrirán las consecuencias, excepto los creyentes fieles y santos de Dios. Aquellos que, conscientes de su condición de siervos, viven cada día buscando que sus acciones, todas sus acciones, sean de la aprobación de su Señor. Y como fue señalado al principio de este estudio, en la Filmina 14, el camino para lograr este grado de entrega es viviendo día a día con aquello que Pablo afirma y no me canso de repetir, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que siga esforzándose, mi querido consiervo, en que esa sea su meta diaria, para que más temprano que tarde usted sepa y sienta que usted, el siervo, ya no vive, sino que ahora en usted vive Cristo. Bien, aquí concluimos. Recuerde hacer, por favor, circular este mensaje en sus redes sociales. Envíe el link de este canal a otros. Afíliese al canal. Sea parte activa de todos aquellos que, movidos por amor al prójimo, se esfuerzan por hacer llegar el mensaje de salvación a quienes caminan en tinieblas, muchos de los cuales están alrededor suyo. Sigamos adelante con firmeza, cumplamos nuestra labor de siervos y con la gracia de Dios nos estaremos escuchando, si así Él lo quiere, de nuevo, prontamente. Dios los bendiga.